Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Te pido que tu Espíritu nos lleve y nos guíe a confesar necesidades, a confesar y dar gracias, Padre, en todo tiempo, por lo bueno y lo fiel que has sido y serás por siempre con nosotros, Padre. Yo te pido que este último día que vamos a hablar durante el mes de este tema que tú has puesto en mi corazón, que es obediencia, se selle, Padre, para que podamos entender tu propósito y cumplir tu voluntad noche y día, y que no solamente nada nos separe de tu presencia, sino que nada nos aparte de creer y obedecer. Eso es algo que Jesús nos vino a enseñar y que Jesús cumplió al pie de la letra contigo, Padre. Enséñanos a ser como Jesús cada día. Y te pido, Padre, que tu Espíritu en todo momento nos redarguya, pero sobre todo nos corrija y nos instruya para ser cada día perfeccionados más a la semejanza de nuestro hermano Jesús. Padre, también doy gracias porque sabemos que este lugar es un lugar que se ha empezado a convertir en algo especial para cada uno de los que estamos aquí presentes. Pido por los que no han podido venir, ten cuidado de ellos, Padre, y que nada nos distraiga. Destapa, nuestros oídos y todos los sentidos espirituales, Padre, para poner atención al mensaje de hoy. Por el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir hablando de obediencia. La obediencia hemos dicho que es muy, muy importante. Y hoy vamos a leer prácticamente, o vamos a pasear dos libros, Hebreos y Corintios, la segunda carta de Corintios. Pero este principio que vamos a leer de Hebreos es un tema importante porque tiene que ver, ya después esperemos que Dios nos dé la oportunidad de compartir esa enseñanza. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el famoso orden de Melquisedec. Si no, lo van a escuchar seguramente muy pronto. Y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Entonces, Aldito, si me ayudas con Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, y los que quieran en sus Biblias, evidentemente síganme. Dice el 7, y Cristo en los días de su carne. ¿De qué está hablando? De cuando el Hijo viene al mundo y el Verbo se hace carne, de eso está hablando. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fíjate qué fuerte principio del día de hoy. Te lo vuelvo a leer, lo estás viendo ahí. Dice, Cristo, es más, no lo tienen, pero les voy a leer un capítulo anterior. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De eso está hablando esta parte de la escritura. Y entonces continúa diciendo, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice el versículo, fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir que él fue llevado y fue manifestado a una reacción. ¿Cuál? Número uno, ofrecer ruegos y súplicas, dice la escritura, con gran clamor y lágrimas. ¿A quién se las entregaba o a quién se las manifestaba? Pues evidentemente estamos leyendo al que podía librar o librarlo de la muerte. Y dice la escritura que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Quién me dice? El temor a Jehová. De ese temor está hablando. Entonces, él siendo sabio, aún en esa condición, ahorita les voy a explicar por qué les empiezo a hablar de esto. Él fue escuchado, porque dice al final, fue oído a causa de su temor reverente. Y luego el 8 dice, y aunque era hijo,
sea, fíjense la condición, Jesús siendo carne, en una situación especial, rogando y suplicando con gran clamor al punto de las lágrimas, busca la presencia del Padre porque dice, ofreció los ruegos y ofreció las súplicas y las lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa del temor reverente. Y aunque era hijo, dice la escritura después de la coma, por lo que padeció, aprendió qué cosa, la obediencia. Entonces, esto me llamó mucho la atención, no solamente porque está hablando de Jesús. Decía Carla hace rato, mi esposa, que posiblemente estés pasando por una tribulación, por un proceso. Y a veces se nos olvida que vamos a estar constantemente en procesos, constantemente en procesos. Jesús lo sabía. Jesús antes de bajar, antes de despojarse de toda su deidad, sabía lo que le iba a pasar. Es más, yo creo que esos 30 años antes de empezar su ministerio los ha de haber disfrutado como nada o como nadie. ¿Por qué? Porque sabía que al no llegar su tiempo, él era, entre comillas, uno más. Pero una de las cosas que a mí me admira, que aunque no se escribe mucho, no se sabe mucho de los 30 años de Jesús, más que por ahí, evidentemente cuando nació, por ahí de niño habla cuando se perdió los famosos, creo que fueron 3 días, ¿no? Que se acuerdan que la historia dice que se dan cuenta, creo que después del tercer día, José y María, que no llevaban a Jesús, imagínense lo despistados, ¿no? Si te pierde un hijo después de 3 días y te des cuenta, pues ¿dónde está mi hijo? Y regresan y lo encuentran ¿dónde? En el templo, ¿no? Y la pregunta de María hacia Jesús es, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y Jesús, muy sereno y muy sabio, yo diría, para su edad, le dice a su mamá, con mucha, no nada más seguridad, yo creo que con mucho gusto, ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre tengo que estar? Y aparte, cuando leemos esa porción de la escritura, habla de que la gente que lo estaba escuchando, que era gente destacada, reconocían la sabiduría y el poder que salía evidentemente de él siendo un niño, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque dice que aunque era hijo, o sea, Jesús se sabía hijo de Dios, Jesús se sabía Jesús, y aún sabiéndose hijo, hoy tú y yo somos hijos, yo te diría, regresando a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué fue el padecimiento más fuerte? Yo pienso en dos cosas. Te lo voy a compartir. El primero, yo creo que a todos nos pasa. Imagínate saber que te va a llegar el día y lo que va a pasar. Y ese tiempo en el que tú estés esperando la fecha o el plazo, creo yo que debe de ser una situación más a la que Jesús iba a llegar, seguramente de angustia o de preocupación. Pero él sabía lo que le iba y a través de su obra lo que iba a pasar. Y la otra, lo que ya leímos, que él en los días de carne ofrecía ruegos, ofrecía súplicas, ofrecía lágrimas con gran clamor, ¿no? Pero él siendo sabio, aún y padeciendo todo esto, aprendió a ser obediente. Entonces, yo hoy lo que te quiero transmitir es, ¿cuántas lágrimas, cuántos ruegos, cuántas súplicas, cuántos padecimientos puedes estar tú viviendo? ¿Qué te quiero transmitir? Como Jesús, seamos sabios, pero sobre todo aprendamos a ser obedientes, porque somos hijos de Dios, ¿sale? Y entonces, como hijo de Dios, por lo que padeció aprendiendo la obediencia, dice el 9, y habiendo qué cosa, sido perfeccionado. Lo voy a terminar de leer, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso es lo que él sabía que iba a pasar. Que si él otra vez, viviendo en la carne, ofreciendo ruegos, suplicando con gran clamor, lleno de lágrimas, sabiendo que iba a llegar el tiempo de la muerte, clamó al Padre sabiamente, fue escuchado, pero también experimentó y aprendió a ser obediente. Y esa obediencia, ¿a qué lo llevó? A ser perfeccionado, correcto. Entonces, ¡guau! Pensaba en dos cosas, paciencia, pero yo creo que más que la paciencia, pues es la obediencia. Porque tú puedes ser paciente un rato, pero cuando tú tienes una obediencia total o eres obediente, hay una confianza, hay una entrega total y absoluta de lo que sabes que puede pasar. ¿Por qué? Porque aprendes a soltar, entregas, en este caso como hijo al Padre, así lo debemos de ver nosotros. Y van a pasar dos cosas. Vamos a ser perfeccionados, pero también se va a cumplir la obra y el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es algo bien importante que tenemos que entender. Entonces, sigo leyendo, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y vuelvo a repetir, Jesús sabía que esa obediencia iba a ser para que Él fuera el medio y Él fuera el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué eterna salvación? Porque acuérdense del famoso versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, y ahí es donde empieza la eterna salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa salvación. Entonces, llego al final. Dice, autor de eterna salvación. ¿Por qué somos salvos? No por fe ni por obras, sino por gracia. Sino por gracia. La gracia es algo que a Dios le place dar, es un regalo que Dios te da a ti y a mí, es un regalo eterno y merecido, y una vez que te lo da, no te lo puede quitar. No es que no puedan, ya no te lo quita. Dios no es un ser que se enoja contigo y te quita y te da, te quita y te da. Si Él da, da pleno, da lleno, da eterno. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir de esta última parte con la que vamos a terminar el libro de Hebreos capítulo 5? Que dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, tu salvación, aunque evidentemente no tiene que ver con méritos o con lo que tú hagas, pero sí hay un principio: creer y obedecer. Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso es algo hermoso, no se pierda, porque por eso dice Jesús, yo soy el camino, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entonces, si tú recibes, conoces y crees esa verdad y la pones en práctica, esa es la obediencia. Y la obediencia te va a perfeccionar y te va a llevar al camino de la salvación. Te va a llevar con Jesús. Jesús es salvación. Entonces, hasta aquí creo que vamos muy bien, ¿no? Dos cosas. Jesús vivió en la carne y conoció la perfección al ser obediente. Y ojo, si alguien sufrió por la causa, fue Jesús.
como hijo, ¿eh? Porque yo te diría, ¿estarías dispuesto a dejarte clavar en un madero y darte los azotes que le dieron a Jesús? Ya olvídate de los insultos, de la humillación, pero yo pienso en dos cosas físicas, los enormes azotes, el que cargara la cruz y luego ser clavado en la cruz. Ese fue el padecimiento, eso es lo que Jesús quería librar. Acuérdense que hubo una parte que decía cuando ya Jesús está con los discípulos y les avisa que ya viene su hora, pues se aparta en el Getsemaní y habla con el Padre y dice, Padre, si es de ti o si es posible de ti, pase de mí esta copa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque él sabía, al final obedeció, al final obedeció. Entonces, la segunda, que ya lo comenté hace un rato, pero lo quiero reforzar, es, si eres obediente, vas a ser perfeccionado. Y esa perfección, no sé si Lupita o tú hablabas de la santidad, tiene que ser eso. ¿Se acuerdan que les decía hace unos días o hace unas semanas? El Padre cuando creó ese ser divino antes de pecar, que era Adán, yo les preguntaba,
por hermano mayor, por ser hijo de Dios, por el ser el autor y consumador de la obra de salvación y de fe, pero por otra sencilla razón, que es la más importante. Él siendo carne, nos demostró que sí se podía vivir apartado del mal, apartado de la muerte, salud, sin desobedecer. ¿Se acuerdan que les platicaba yo en su momento? La obediencia y la desobediencia son cosas bien distintas. La desobediencia te hace vivir apartado de Jesús, apartado de Dios. La obediencia mal enfocada no tiene necesariamente que ver la obediencia. ¿Se acuerdan que ponemos el ejemplo, no? Sé obediente y tírate del cuarto piso. Yo fui obediente, pues sí, pero eso ¿a qué te va a llevar? Entonces, bien enfocado es escuchando la palabra de Dios, conociendo a Dios, recibes el mensaje, conoces esa verdad, te llevan por el camino y evidentemente te perfecciona. Entonces dice el 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjate lo que dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí o no es algo con lo que estamos batallando? Fíjate, te lo vuelvo a leer. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y esa nube de testigos, ¿quién será? Porque está hablando de nube de testigos, ¿eh? Yo no creo que estemos hablando de nosotros, sino de los santos testigos, porque dice tan grande nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso. ¿Sí o no la tentación cuesta trabajo? Cuando tú reconoces que estás batallando con algo y que es algo que no es agradable para Dios, y sobre todo te anda tentando, te anda asediando, te anda asediando, y tú dices, me gusta pero no me gusta, quiero pero no quiero, esa lucha constante genera un peso. Por eso dice la escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que te va a hacer librar? ¿O qué te va a ayudar? Dice, y corramos con paciencia. A ver, ¿qué es correr con paciencia? ¿Corro o no corro? ¿Corro poquito o no corro? O corro, pero y corro y no me canso. Constante, ¿no? Sí. O sea, el que corre 100 metros está corriendo, pero trae una velocidad diferente al que corre 10 kilómetros, que también está corriendo, pero al final los dos están corriendo. Uno va a llegar en un tiempo más rápido, utilizando energía y utilizando, no soy físico, pero creo que ese ejemplo es muy claro. Entonces dice la escritura, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera la que tenemos de aquí hasta que nos llegue a todos el tiempo que está establecido. Evidentemente ninguno de nosotros sabe cuándo nos llega nuestro tiempo, solamente el Padre. Y lo que yo entiendo con este versículo que trae mucha enseñanza es, corre ligero, porque dice, despójate. O sea, no es lo mismo correr. Algún día hemos hecho ejercicio todos, algún día, yo ya tiene rato que no hago ejercicio, pero yo cuando estaba en mis tiempos poderosos y había lobos, porque dicen que, ¿cómo se llaman las cosas estas que te pones con plomo? Polainas, ¿no? Hasta te ponías más cosas según tú como para hacer más resistencia y hacer músculo, ¿no? Hoy ya con polainas y sin polainas ya no corro, ¿no? Más que cuando mi esposa me corretea que me quiere un cachetado.
Pero dice, despójate de todo peso. O sea, vamos a correr y vamos a participar en una carrera que tenemos por delante, pero lo que Dios quiere es que reconozcamos que hay pecado que nos asedia y Él quiere que ese pecado que nos asedia nos lo quitemos. O sea quitado para que corras ligerito esta carrera. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo lo vas a lograr? Dice el 2. Puestos los ojos en Jesús. Por eso yo decía al principio que el modelo a seguir es Jesús. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro guía, ¿no? Nuestro consolador. Pero el que ya nos vino a poner la muestra es Jesús. El que ya nos puso el A, B, C de los pasos. Entonces dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué quiere decir? Número uno, que vas a correr o vas a participar pacientemente en una carrera que tienes por delante, que tenemos por delante, pero que Dios quiere que la corras ligero, libre de pecado, así lo entiendo yo, y con propósito. O sea, no es correr como chivo loco y a ver a dónde llego, o a ver hasta a quién alcanzo, no, no, no. Poniendo los ojos en Jesús. Y es lo que yo les decía hace rato. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe, el cual, fíjate lo hermoso que dice esta parte, dice el cual, porque leíamos hace rato que él con súplicas constantes, con lágrimas, ¿no? Y aquí, sabiendo él que iba a ser perfeccionado y iba a ser llevado a un proceso de obediencia, dice el cual por el gozo. O sea, dime si no está Jesús en otro nivel. O sea, sabiendo, yo te decía hace rato, ¿tú te dejarías clavar? Y si dices sí, ¿cómo irías? Llorando. Y aquí está escrito que dice, el cual por el gozo, o sea, quiere decir que él estaba obedeciendo, consciente, sabiendo que él iba a ser salvo y a través de él íbamos a ser salvos todos nosotros, y él subió contento. ¿Por qué? Por una sencilla razón, esto es personal. ¿Qué significa chosen? Los que ven la serie. Él fue elegido. Qué privilegio. O sea, él no dijo, me van a ver todas las redes sociales y voy a ser importante. No había ni redes sociales. Y díganme hasta el día de hoy, ¿quién no conoce la obra y el nombre de Jesús? ¿Sí me explicó? Pues en él, aparte de obediencia, había un gozo. Y eso que él sabía que delante sufriría la cruz, porque la cruz fue un sufrimiento, menospreciando el oprobio. ¿Sí saben qué es el oprobio? ¿Mandé? La vergüenza, correcto. Oprobio es vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque saben perfectamente cómo lo traían caminando, cómo lo escupían, lo insultaban, pero cuando lo subieron, pues dice la escritura que literalmente lo subieron desnudo. O sea, imagínate, aparte de que lo clavan y todo, exhibiéndote prácticamente sin ropa, ¿no? Entonces dice la escritura, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, porque también la vergüenza pudo haberlo detenido. Y él dice, menosprecio la vergüenza. Que ojo, eso me llegó ahorita. ¿Cuántas veces por vergüenza no acudes y pones los ojos en Jesús? ¿Cuántas veces por vergüenza? Me incluyo.
Estás pensando, no, es que no me van a creer. Yo antes me salía con el pelo verde o con el pelo rojo, con el arete, con el cabello largo, o sabían en lo que andaba. Era como, ¿cómo se llamaba el Juan Camaney? Bailo tango más cochitos, pego duro y tengo viejas de a montón. Y ahora resulta que eres hijo de Dios por la vergüenza. O sea, muchas veces te detienes a tomar una decisión de creer y de buscar salvación y de poner los ojos en el autor y consumador de la fe y no menospreciamos la vergüenza. Porque muchas veces estamos buscando la aprobación o el consejo del humano, del de enfrente y no de Dios. Y se nos olvida que las cosas viejas con Dios pasaron, ¿no? Nueva criatura eres en Cristo. Entonces, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse a desmayar. Hace rato hablamos de la vergüenza, pero también cuántas veces nosotros mismos nos contradecimos. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Por qué? Porque él mismo a sus discípulos les preguntaba, dime tú quién soy yo. Y ellos mismos se contradecían. Unos le decían que era una cosa, otra cosa. Y es más, yo pienso en algo bien importante. Fue esto tan fuerte que acuérdense que esto me impacta. No es lo mismo predicarle a alguien que no es de tu familia a alguien que es de tu familia. Y recuerden que dentro de los discípulos habían hermanos de Jesús. Y los hermanos de Jesús se contradecían. ¿Sí vamos? Entonces dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tú y mi ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, el pecado es algo que te genera peso, pero también la contradicción puede afectar qué cosa. Dice ahí al final, tú y mi ánimo. A veces te levantas que te quieres comer el mundo y vas a evangelizar a 200 personas y otro día no quieres ni leer la palabra. ¿Sí o no? Doble ánimo. Hoy sí te creo y hoy no te creo. Hoy sí te creo y hoy no te creo. Hoy sí te obedezco y hoy no te obedezco. Hoy sí voy y hoy no voy. Hoy doy y hoy no doy. Dice el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y el 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, esta parte que dice habéis ya olvidado, exhortación lo tienen perfectamente claro que es. Cuando alguien dice, te exhorto es, te animo. Entonces, Jesús a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, constantemente está ¿qué? Animándote. O sea, está intercediendo, pero no te olvida y constantemente a través del Espíritu nos anima que como hijos de Dios, ahí viene lo fuerte. Y ahora sí, de aquí no te me distraigas. Fíjate lo que dice, habéis olvidado la exhortación, ya estoy diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces yo te pregunto, ¿vas a ser corregido o no vas a ser corregido por parte de Dios?
no te la vas a poder saltar. La disciplina cuando tú no eres ordenado o cuando no somos ordenados, vaya que cuesta, ¿eh? Y desde chiquitos es importante que seamos disciplinados y desde chiquitos es importante que hagamos disciplina en los chiquitos, porque si no va a costar. Y si en lo terrenal te cuesta, cuando la disciplina te llegue a lo espiritual, te voy a poner un ejemplo muy claro, que no tiene nada que ver con lo del pecado, pero no me acuerdo con quién platicaba hace unos días y yo les decía también de repente, no traigan gente que ya conoce de Dios a la iglesia, a menos que sepamos que están enojados o están desilusionados, que se alejaron. Pero el que ahorita se congrega y viene a otra congregación, ese está confundido. Y con ese no es una oveja perdida, ese no es alguien al que ya se le sembró y se le habló, sino ese es alguien que está buscando un lugar donde quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Está corriendo, se está alejando de la disciplina. Disciplinar al que no conoce de la palabra, estoy hablando de lo espiritual, es lo mejor. Porque cuando tú naces con una disciplina, con una formación, y luego te cambian las reglas, ¿qué pasa? Dice mi esposa una palabra muy importante, hay que borrar, hay que raer, hay que desaprender, hay que quitar conductas aprendidas. Entonces, cuando tú no conoces de Dios, todo lo que se está escribiendo es nuevo. Todo lo que se está escribiendo es nuevo. Y ahí es más fácil ser ordenados. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo? Porque si un niño no es disciplinado, cuando le viene en lo terrenal o lo espiritual el orden, y más el divino, la disciplina, no soportan. Por eso dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Lo están leyendo. Dice el 6, porque el Señor al que ama, ahora, dos cosas, ¿te sabes hijo o no te sabes hijo? Sí, eres hijo de Dios. Y dice la palabra que el Señor al que ama, disciplina. Vas a ser disciplinado. Él va a quitar todo lo que en injusticia y en pecado aprendiste. Eso es lo que Él va a quitar. Todo lo que en injusticia y en pecado viviste y aprendiste. Porque ¿a dónde te quiere llevar? A la obediencia para ser perfeccionado. Y llevarte ¿a qué? ¿A la que dijimos? ¿Qué leímos? A la vida eterna, a la salvación. ¿Sí o no? No te va a meter en la condición en la que estás ahorita. Te va a disciplinar. Te va a disciplinar. Entonces, porque el Señor al que ama disciplina, fíjate, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. No tengan miedo, ¿eh? Ya les vi las caras a algunos. Dice Noé, ¿para qué hice mi oración de fe? Ya me va a azotar mi jefe, me va a disciplinar. Pero fíjate el 7, ahí viene el pago. Si soportas la disciplina, Dios te tratará como a hijo, ¿sí? Dice, ¿por qué? Y luego la pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Conclusión, el azote y la disciplina, y el azote no es que, sino va a sacar la varita de la corrección, que doña Mirna ahorita le voy a preguntar a Cari, ¿derecha o izquierda con la chancla? ¡Fum! Un tino, ¿a poco no? De lejos. Entonces la pregunta es, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, fíjate lo fuerte, ¿eh? Entonces serán bastardos y no hijos. Entonces, claro que hay un precio, claro que hay un precio, pero yo prefiero saberme y reconocerme hijo que me digan bastardo. Sí saben que es un bastardo, ¿no? Está feo, ¿no? Yo les decía el domingo pasado, espero me acuerde, de una me acuerdo ahorita por lo que leí. No es lo mismo, ya me acordé, no es lo mismo que tú te sepas amado a que escuches la voz de Dios y que te diga, te amo. Eso ya es de otro nivel. Y no es lo mismo que tú te sepas hijo a que escuches que Dios te dice, tú eres mi hijo. Entonces, hijo, no bastardo. Pues vamos a ir al 11, Valdito. Por otra parte, dice el 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahora yo te pregunto, ¿la disciplina de un padre terrenal será justa? ¿Será correcta? Cada quien la hace a su entendimiento, a cómo aprendió, a cómo le enseñaron, a cómo lo vio, a cómo lo siente. Por eso oren por sus pastores antes del servicio con los niños que andan ahí corriendo. Necesitan azotes y disciplina. En amor, obviamente, porque eso es algo que no se nos debe olvidar. La disciplina es en amor. Es en amor. No es un castigo, no es mala, ¿no? Y ojo, ahorita se me puso Cari de frente. Me pasaba con mamá, yo de repente sentía, declaraba, pensaba, cuando mi mamá me corregía y más cuando me chanteaba, lo peor. Pero ahora grande, le doy gracias. O sea, es de lo que está hablando. Dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Hoy me acordé de una anécdota que por ahí no me acuerdo a quién se la escuché. Creo que la había platicado en algún momento. La historia está bien sencilla. Llega una madre a visitar a su hijo a la cárcel. Los juntan y el hijo se acerca y en lugar de darle un beso, le arranca con una mordida la oreja a la mamá. Entonces los custodios se ponen loquísimos, paran a la mamá, apartan al recluso y luego ya pasando el tiempo, pues lo cuestionan, oye, o sea, ¿qué tan dañado y qué tan mal estás que no te das cuenta lo que hiciste y se lo hiciste a tu mamá? ¿Por qué lo hiciste? Y la respuesta de este hombre fue que ella tuvo la oportunidad de evitar que yo esté el día de hoy aquí. Porque recuerdo, dijo él en esta anécdota o en esta historia, que cuando yo era chico un día en un supermercado tomé unas cosas sin saber lo que estaba haciendo jugando, pero me estaba robando unas cosas. Y en lugar de reprenderme, corregirme, regresarme a entregar las cosas y darme una lección, me dijo que no pasaba nada, que no me preocupara. Y a partir de ahí, no paré de robar. Y lo agarraron robando un banco. Entonces, tiene que ver con esta parte que estamos leyendo. Y dice la pregunta, ¿por qué si tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿A quién te conviene obedecer? ¿A papá y mamá o al Padre de los Espíritus?
Es más, yo hoy te voy a dar un mal consejo, Cari, Viri, y a los que tienen o tenemos papás. Si buscas un consejo, platícale tus planes a tus papás. Pero el mejor consejo que tú puedes buscar y el que puedes recibir es el de Dios. Y pesa más la opinión, el consejo, la instrucción, obedecer la instrucción de Dios que de los padres terrenales. Entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y dice, y viviremos. ¿Qué te dice esta pregunta? Que si tú obedeces al Padre de los Espíritus, ¿quién es el Padre de los Espíritus? Dios. ¿Qué cosa va a pasar? Vivirás. Vivirás. 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su sanidad. O sea, santidad, perdón. ¿Qué es lo que yo les decía hace rato y lo que leíamos hace rato? Tiene que ver ya en una condición diferente, siéndote, híjole, justo. ¿Qué es lo que va a pasar y cuál es el provecho que le puedes sacar de obedecer al Padre de los Espíritus? Uno, vivir. Y no es cualquier vida, sino es una vida eterna y también una vida en abundancia. No se nos olvide eso. ¿Sí estamos? Pero te va a llevar ese proceso a participarlo o a disfrutarlo, a vivirlo, a ser parte en santidad. Y acuérdense que santidad tiene que ver con libre de necesidades terrenales, humanas, obviamente, porque necesidades siempre vamos a tener. Espiritualmente una necesidad tendría que ser adorar, una necesidad de hablar con el Padre, pero se está hablando de las de la carne, vaya, necesidades de la carne. Entonces termina el 11 diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Fíjate lo fuerte, ¿eh? Te lo vuelvo a leer. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, cuando tú sabes y escuchas que te van a disciplinar, sientes todo menos gozo. Eso es lo que está diciendo, oh, ya me van a decir qué tengo que hacer. Yo quiero para la derecha y me dicen que para la izquierda. A mí me gusta esto, pero no lo puedo hacer. O sea, corrección. ¿Qué quiere decir? Lo estamos leyendo, que en el presente pareciera ser que la disciplina no nos causa gozo, porque dice, es verdad que ninguna disciplina, o sea, pareciera que hijo no hijo, rechazamos la disciplina. Y dice, sino de tristeza, o sea, aparte te causa no nada más a lo mejor confusión, duda o enojo, sino tristeza. Pero la disciplina tiene una recompensa y es el último fruto que hablábamos la semana pasada. Dice, pero después da fruto. ¿Y qué fruto? Fíjense. Un fruto apacible de justicia. Te voy a dar un versículo que te debe impactar. La oración del justo, ¿qué tiene? La oración del justo tiene poder. La oración del justo tiene poder. Entonces, imagínate que tú te dejes perfeccionar, que te dejes disciplinar, que seas obediente para que el Espíritu Santo en ti produzca apaciblemente un fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es lo que quiere ejercitar o cuál es la carrera que quiere hacer en ti? Disciplina y justicia. Disciplina y justicia. Es más,
Ahorita me acordé, dice, pero después da fruto apacible de justicia. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice que por sus frutos seremos conocidos, los conoceréis? Yo pienso en algo, un fruto bueno no puede dar un fruto malo, y un fruto malo no puede dar un fruto bueno. Crucémoslo. Entonces, hablamos la semana pasada de ser sembradores, de la semilla, ¿no? Y decíamos, ¿qué es lo que yo siembro? Si tú siembras abundantemente, ¿se acuerdan la semana pasada que decíamos? Recogeremos ¿qué? Abundantemente. Entonces, el fruto que sale de ti, ¿qué debe de manifestar? Aparte de amor, gozo, paz, paciencia y lo que dijimos, justicia. Y ese fruto, por lo que leímos, es un fruto que nos va a librar de todo peso y de todo pecado. Ese es el principio de todo. Ese es el principio de todo. Entonces, ya vamos a terminar y vamos a entrar a un tema que es 2 Corintios 10, 4, 6. Y estas dos citas del Hebreos 5 y Hebreos 12 tenía que ver con lo que Jesús padeció, con lo que Jesús hizo y con lo que Jesús nos debe de inspirar, porque pues, evidentemente leíamos que Él es el autor y el consumador de la fe. 2 Corintios 10, ¿verdad, Aldo? Esto no se te olvide. Dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué es milicia? Tiene que ver con ejército, correcto. No militares, ejército. ¿No? Entonces, ¿ese ejército qué armas trae? Porque, ojo, hay dos ejércitos. El ejército de Dios y el ejército del enemigo. ¿No? Unos somos, o lo voy a decir de esta otra forma, el ejército de la carne y el ejército del espíritu. Yo levanto la mano y digo, somos del espíritu, ¿no? Entonces, en esa lucha, siendo ejército, siendo iglesia, siendo pueblo, siendo hijos, siendo nación santa, estamos en medio de una batalla. Y contra lo que peleamos, dice, las armas de nuestra malicia no son carnales. O sea, no es una pistola, no es un cuchillo, no es el puño, no es una palabra, no son 10 contra 1, ¿no? Dice, sino poderosas en Dios. ¿Por qué poderosas en Dios? Porque son capaces de destruir, ¿qué cosa? Fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Sí saben lo que es una fortaleza, ¿no? Una pared, una muralla, algo que se levanta. Ahora, ¿qué es lo que te impide? Yo lo vi esta semana así, poner, creer, sembrar, escoger el camino de Jesús. El ser llevado a dar fruto de justicia para ser perfeccionado y pasarte de una condición injusta a una condición justa. ¿Qué fortaleza? En pocas palabras, ¿contra qué gigante te estás enfrentando? ¿Contra qué gigante te estás peleando? ¿Contra el de la pereza? ¿Contra el gigante de la tristeza? ¿Contra el gigante de la desilusión? ¿Contra el gigante del odio, de la tristeza, de la mentira, del resentimiento?
Y diría, fue horrible, se me fue la respiración. Porque no son terrenales. El pecado. ¿Sí me explicó? Y dice la escritura en el 5, perdón, sí es el 5, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Te acuerdas que te decían, no te portes mal, porque Dios, qué cosa? ¿Algún día escucharon algo así? O si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Sí te acuerdas? Ahora, tú y yo fuimos disciplinados por padres terrenales. Entonces, ¿qué argumentos están en tu mente, en tu corazón, que se han levantado en contra del conocimiento de Dios? Te voy a poner el ejemplo de uno, es más, te voy a poner 3 ejemplos que son bien sencillos. Todo lo que te robe tiempo y te estorbe, te separe de Dios, puede ser una fortaleza que Dios quiere derribarlo, que puede ser un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, hoy pudiste haberle dado el primer lugar a una comida. ¿Cuál sería tu fortaleza y cuál sería lo que estaría levantando? La gula. Y dices, no está malo, ¿no? Pero prefiero irme a echar una comilona e ir al templo. 2, el ejercicio. A lo mejor hoy se hace un torneo de ciclismo y a los que nos gusta el ciclismo, te sales al ciclismo y dices, hoy no voy. Eso puede ser una fortaleza. Pero te pongo otra más sencilla. ¿A quién no le gusta el deporte? Supongamos que ahorita estuviera el partido de la final de fútbol mexicano, o la Champions o el Mundial, y dices, pues es que ¿cuándo voy a volver a ver a mi selección? Y eso puede ser más importante para ti o para mí que estar siendo disciplinados, instruidos, que en el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que va a derribar ese argumento y toda altivez que se puede levantar en contra del conocimiento de Dios? Dice la escritura ahí mismo, llevar cautivos, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjate, ¿con qué vamos a terminar? Lleva cautivo todo pensamiento. Por eso yo te decía, no me obedezcas. Laurita, no obedezcas a Miguel, Miguel, no obedezcas a Laurita. Obedece a Cristo. Pero ojo, fíjate cómo es el orden, ¿eh? Y más en una pareja. Ahorita me voy a brincar, voy a saludar a Michelle y a Leti. Nosotros somos cuerpo. ¿Estamos? ¿Quién es la cabeza? Jesús. Entonces, ¿tú te imaginas un cuerpo caminando para la derecha o para la izquierda, para atrás o para adelante sin cabeza? De eso está hablando. O sea, un argumento que se puede levantar en contra del conocimiento de Dios es en casa, donde no hay cabeza. O sea, donde no hay un orden. Ahora, pues Leti, ni modo. Hombres, ¿qué dice la escritura? Amen a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia. Mujeres, no sométanse, sujétense. Someterse ya es otra cosa. Eso a mi esposa, y qué bueno que se fue, para que no me escuche, le generaba mucho conflicto cuando estaba conmigo. ¿Por qué? Porque ella se tenía que someter a un hombre que no conocía de Dios, que estaba empezando a conocer de Dios y que tenía muchos errores y que evidentemente traía en una carrera
muchos pecados. Entonces yo le decía, ora por mí, pero tú sujétate. Créeme que en el momento en el que tú te sujetes, pero solo que tú veas que yo pongo la mirada en Cristo, quien va a hacer la obra en nosotros, quien va a venir a habitar con nosotros, va a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí dejamos de correr con peso. Yo lo viví, yo lo viví. Entonces, también por otro lado, una cabeza, porque ahorita ya se me quedan viendo las mujeres medio feo, ahora va al revés, una cabeza no puede andar sin el cuerpo. Entonces el cuerpo necesita de la cabeza y la cabeza necesita del cuerpo. Entonces, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo no solo es para el hombre, sino también para la mujer. Evidentemente es para ambos. Porque también hay muchos casos, yo lo veo en las iglesias y lo veo ahorita en Villahermosa, que bueno, dos cosas. Normalmente las iglesias están llenas de mujeres. La que busca más, la que lleva cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo, normalmente siempre es la mujer. Y la mujer es el que hace traer al hombre. Pero también hay casos donde el que busca es el hombre y la mujer anda por allá. Cuando los dos llevan cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo, ahí es cuando el cuerpo recibe la cabeza, es Cristo Jesús. Y entonces, en ese momento, todo argumento con el que tú naciste, todo eso que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y aparte el conocimiento no nada más es hablar de la palabra, sino yo pienso en dos cosas. Ya voy a terminar. Contentamiento. Primero, contentamiento. Es más, son tres: contentamiento, propósito y voluntad. Yo les decía hace rato, ¿de qué sirve que diga que soy obediente si me aviento el cuarto piso y me maté? Pero puedo decir, morí obediente. ¿A quién le obedecí? Pues, ¿de qué me sirve tener contentamiento si no llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo? ¿Para qué? Para que me sea revelado primero el propósito que Dios tiene conmigo, atender el llamado, pero sobre todo disfrutar y cumplir su voluntad, la cual sabemos que es buena, agradable y perfecta. Eso es algo que nos tiene que mover. Yo te pongo mi ejemplo. ¿Por qué he de borrar esos argumentos y esa altivez que se ha levantado desde chiquito durante 40 años, que así me enseñaron a vivir? Ya olvídate de qué creer, de vivir. Y hoy los tengo que entregar, los tengo que soltar y tengo que someterme primero en poner mi mirada en Cristo y después obedecer a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué beneficio me va a dar? Vida eterna, vida en abundancia, conocer el propósito que Dios tiene conmigo, conocer a Dios, pero sobre todo vivir y disfrutar de su voluntad. Me va a perfeccionar y me va a llevar a dar fruto y me va a llevar a una vida eterna, ¿no? A disfrutar de la salvación. Entonces, dice, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y con esto nos vamos a despedir. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. A ver,
templanza. O sea, tú sabes que la muralla y el gigante y el pecado están enfrente de ti. No lo ves, pero sabes, porque estás peleando contra cosas no terrenales, contra cosas no carnales. Y traes en tu mano la palabra, la espada. Siendo Adán o siendo Eva, ponte en el rol de cualquiera de los dos, como hombre o como mujer. ¿Cómo decirle no? O sea, el 6 dice, estar prontos. ¿Qué quiere decir estar prontos? Estar atentos. Por eso yo hablaba hace rato de tener los sentidos espirituales abiertos. Que el espíritu esté no solamente en ti, sino que esté constantemente su presencia llenándote, moviéndote, avivándote, para que tú y yo estemos atentos. ¿Qué dice el versículo? A castigar toda desobediencia. Yo no, o sea, yo hace unos meses les decía, o semanas, yo con nadie me quiero pelear, pero si hay alguien con el que no me quiero pelear es con Dios. Ahora te la voy a poner al revés. Yo no quiero ser desobediente, pero si con alguien no quiero ser en estos momentos desobediente, cuando Dios me habla, es con Dios, con Jesús. ¿Sí me explicó? Pero para no ser desobediente, fíjate lo que está diciendo, tienes que estar atento para castigar la desobediencia. Y para eso se necesita dominio propio. Y creo que el fruto de la fe, o sea, saber quién eres y en quién crees, y que de veras te mueva o no te mueva, tú digas no, para no llegar a ser desobediente. Cuando logres eso, entonces el versículo lo dice, vas a ser llevado, perdón, a una obediencia perfecta. Y es con lo que yo me quiero despedir. Pero que nos conviene, no creo, nos conviene ser obedientes. Por mucho, por mucho, por mucho, por mucho nos conviene ser obedientes. ¿Y cuál tiene que ser el centro de nosotros? Busca Juan 14, 23 y 24 para ahora sí ya despedirnos, Aldito. Me espero. Juan 14, 23 y 24. Se me fue Viri Day. Pero me acuerdo que déjala mi vida, que cuando estaba en la plática de los bautizos, hubo una palabra que leí, pero que vi que Viri se quebró, que le tocó leer, que tiene que ver que Jesús dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas. Juan 14, 23 y 24. Y esto que vamos a leer tiene que ver con obediencia y desobediencia, pero tiene que ver con la cerecita del pastel. Porque la corrección, la disciplina, el azote es el amor. Es necesaria, no te la puedes librar. Si no, dices, no serás hijo, serás bastardo. Está fuerte. ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo buscaste? Todavía. Juan 14, 23.
Yo ahorita, dentro de muchas cosas que estuve leyendo y que estuve hablando, transmitiendo, compartiendo, hablaba de algo bien importante, los roles. La salvación y la comunión es personal. Pero cuando tú, por ejemplo, tú ya te unes con alguien, esos dos vienen a ser uno. Y cuando tú te entregas al Señor, el Señor se hace uno en ti, viene a habitar a ti. Entonces, creo que ya lo estás buscando, ¿ah? Es bien importante, repito, bueno, primero, poner los ojos y la mirada en el autor y consumador de la fe. Y la otra es llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es mostrar amor, eso es mostrar obediencia. Yo diría que por amor obedeces. La obediencia te lleva al amor. Así de sencillo, así de sencillo. Hoy como que la tecnología no está funcionando. Ya, sale Galdito. Entonces dice el 14:23. Respondiendo Jesús le dijo, y esto grábatelo en el corazón, el que me ama. Yo te pregunto, ¿amas o no amas a Jesús? Entonces, si lo amas, ¿qué dice? Guarda mi palabra. Guarda mi palabra. Y guardar es creer, hacer, obedecer. Eso es guardar, obedecer. Y fíjate, no solamente vas a disfrutar y conocer y recibir el amor de Jesús, sino el amor del Padre, porque dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y luego, y vendremos a Él, pero no voy, vengo, ¿eh? No es de entrada por salida, sino haremos, o sea, Él se estacionará, se quedará, vivirá, morará, morará eternamente con Él. Entonces, imagínate, yo veo ahorita las parejas, es decir, o sea, fíjate, la desobediencia de uno, lo que puede impactar en el otro, porque ya no es que somos dos, pero yo soy obediente, tú eres desobediente y pues, la comunión es personal. No, cuando ya están dos, son uno. Entonces, si una pierna se va para el lado izquierdo y la otra para el lado derecho, pues, ¿para dónde vas? Si el cuerpo va para un lado y la cabeza va para otro lado, ¿para dónde vas? Al contrario, te conviene obedecer, te conviene conocer a Dios, porque dice, Dios es amor y el que no conoce a Dios no conoce el amor. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Los dos vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, tres. Pero ahora viene el 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Entonces el primero es obediencia y el segundo es desobediencia. Cuando tú no guardas, ¿qué dijimos? No crees, no obedeces, no escuchas su palabra, no lo amas. Y Jesús se lava las manos, ¿eh? Porque es la realidad. Y la palabra que tú oyes no es la mía. Entonces, por eso les decía yo hace rato y por eso quería terminar. ¿A quién no escuches? ¿A quién escuches? Y la sella diciendo que esa palabra que está diciendo, el que ama guarda su palabra y el Padre y él vendrán a morar con él. También el Padre dice, no Jesús, él está diciendo lo que el Padre le dice que diga. El que no ama no guarda sus palabras. Punto. No obedece. Entonces creo que nos conviene obedecer. Ponte de pie. Vamos a despedirnos. Déjenme despedirlos. Cierra tus ojos.
Padre, gracias porque yo sé que hoy has hablado. Yo sé que una vez más no te cansas, una vez más en amor has hablado. Una vez más a través de tu escritura nos es inspirada en el Espíritu. Y tu palabra no solamente es sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos en justicia. Yo siempre con entendimiento, Padre, y hoy una vez más te lo pido en el nombre de Jesús, que cada vez que tú hables al corazón de mis hermanos, esa palabra venga arraigada y cimentada en amor, en fe, pero que lleve absoluta obediencia. Te lo pido, Jesús. Te lo pido, Jesús. Para que tu voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Para que podamos entender tu propósito. Para que podamos vivir en justicia. Yo hoy clamo, Padre, para que sigamos disfrutando, guardando y obedeciendo tu palabra. Disfrutando de tu amor, del amor del Padre, de tu presencia. Gracias, Padre, porque lo que tú bendices, nadie lo puede maldecir. En donde tú habitas, en donde tú moras, no hay espacio para las tinieblas. Y Padre, si tú con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? No habrá nada que se pueda levantar. No habrá fortaleza que se pueda derribar. Porque tu presencia es mayor. Tú has creado los cielos y las tierras. Y eso es más poderoso que cualquier muralla o cualquier gigante, Padre. Tú vas delante de nosotros. Tú eres vencedor. Tú nos has puesto por cabeza y no por cola. Todos los días, Padre, has ministrado la porción justa como ese maná que caía del cielo para cada uno de nosotros, que alimenta nuestra fe y alimenta nuestro espíritu, y que mantiene vivo nuestro corazón. Yo doy gracias, Padre, porque ha sido un tiempo exquisito, un tiempo deleitoso. Y también te pido por cada familia y cada oveja tuya, por cada hijo tuyo que no han podido venir, que ya son parte de tu iglesia. Yo te pido que no permitas que se desanimen, que se alejen, que se distraigan, sino que ahí donde están sigan disfrutando de tu presencia y sigan siendo llenos de tu Espíritu Santo. Yo bendigo en tu nombre, Padre, cada representante de familia que hoy estamos escuchando tu palabra. Ninguna enfermedad tocará nuestro ser, Padre. Yo te pido que hoy sigamos siendo disciplinados por ti en amor. Que nos lleves a ser perfeccionados como Jesús. Que tu obra no pare en nosotros, Padre. Y que nos muestres y sea un tiempo, una carrera ligera, fácil de correr, siempre sabiendo que la meta eres tú, Jesús. Enséñanos a no desviar nuestra mirada y a poner sobre todo nuestra mirada y llevar nuestros pensamientos cautivos
a tu obediencia, Jesús. Que nada se interponga entre nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que incline su oído sobre ti y ponga en ti paz.